Todo comenzó hace unos años, cuando la vida me puso contra las cuerdas. Era un momento en el que todo parecía ir mal. La empresa en la que trabajaba quebró, mi relación terminó y mi salud física y mental estaban en un punto crítico. Perdí el rumbo. Un día, mientras caminaba por la ciudad, con el peso de la desesperación sobre mis hombros, vi una figura extraña. No pude evitar fijarme en él, porque aunque era un hombre común, algo en su mirada me inquietó, como si no fuera humano. A lo lejos, su rostro parecía lleno de años, aunque no se le veían signos de envejecimiento. Su voz era profunda y resonaba como si estuviera dirigida directamente a mi alma. Me llamó por mi nombre, y en ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo extraño fue que no me sorprendió, no me asustó. Al contrario, sentí como si todo lo que me había estado pasando durante tanto tiempo hubiera culminado en ese encuentro. Como si el destino me estuviera empujando hacia él. Nos sentamos en un banco del parque, y él empezó a hablarme de manera tranquila, pero sus palabras penetraban en mi mente de una forma extraña. Me dijo que conocía mis miedos, mis fracasos, mis deseos no cumplidos. Me ofreció una salida. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida?, preguntó. No entendí bien a qué se refería, pero algo dentro de mí, quizás esa desesperación, me hizo escuchar con más atención. Lo que me ofrecía era claro: poder, éxito, una vida de lujo. Y lo mejor de todo sin esfuerzo. Solo tienes que firmar este contrato, dijo, sacando un papel de su abrigo. No necesitaba leerlo para saber lo que contenía. Mi mente, ya nublada por las circunstancias de esos días, no dudó. El miedo había desaparecido, y la promesa de todo lo que podría ganar era más fuerte. Sin embargo, la firma de aquel contrato no era tan sencilla como parecía. Sentí un calor extraño recorrer mi cuerpo al poner mi firma sobre el papel. La tinta se desvaneció en el mismo instante, como si nunca hubiera existido. Lo que vino después fue una ola de cambios. En un par de días, mi vida dio un giro radical. Los negocios comenzaron a prosperar. Las personas que antes me ignoraban empezaron a buscarme. Las oportunidades se multiplicaron, y mi salud mejoró de manera casi milagrosa. Todo lo que tocaba parecía convertirse en oro. Al principio, no cuestioné nada. Creí que todo lo que había deseado finalmente se estaba haciendo realidad. Pero a medida que los días pasaban, algo raro empezó a suceder. Las noches se hicieron más largas. Mis sueños se volvían más oscuros, y había algo dentro de mí que comenzaba a pudrirse. Era una sensación de vacío. Estaba ganando todo lo que había querido, pero a un costo que no entendía del todo. Ya no era la misma persona que antes, aunque mi exterior mostraba lo contrario. Cada vez que miraba al espejo, veía a alguien distinto. Y lo peor de todo, los recuerdos de mi vida anterior empezaron a desvanecerse. Lo que había perdido, lo que había amado, se fue borrando poco a poco, como si nunca hubiera existido. Una noche, después de una reunión de negocios, volví a encontrarme con él. Estaba en el mismo lugar, con la misma mirada intensa. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, sabiendo perfectamente lo que sucedía dentro de mí. Fue en ese momento que empecé a darme cuenta de la trampa en la que había caído. Todo lo que había ganado parecía vacío, y esa sensación de incompletitud me empezó a consumir. Quise hablar, pero las palabras no salían. Estaba atrapado en una vida que no era la mía, pero me resultaba difícil salir. Él sonrió de manera inquietante, como si ya supiera lo que estaba pasando por mi cabeza. Nada es gratis, ¿verdad? Lo que has ganado, ahora debes conservarlo. Pero todo tiene un precio, dijo, y sus palabras resonaron como un eco en mi mente. Al principio, no comprendí completamente lo que significaban, pero empecé a tener una idea. Cada día que pasaba, el vacío dentro de mí se hacía más grande. Las ganancias seguían llegando, las personas me buscaban, y mi vida parecía un espectáculo deslumbrante, pero dentro de mí todo era oscuridad. Los recuerdos de mi vida anterior,
los de cuando era feliz, se volvían más borrosos, como si fueran fragmentos de un sueño lejano. A veces me despertaba en medio de la noche, sintiendo esa presión en el pecho, como si algo se estuviera quebrando por dentro. Todo lo que había perdido ya no podía ser recuperado. La sensación de que el pacto me estaba consumiendo era cada vez más evidente, pero no sabía cómo detenerlo. A medida que avanzaba en este nuevo mundo de riquezas y éxito, comencé a notar cosas extrañas. Gente que antes me conocía me miraba con desconfianza, como si no me reconocieran del todo. Mis amigos más cercanos comenzaron a alejarse sin razón aparente. Sentía que me estaban observando desde la distancia, como si supieran que había algo distinto en mí, pero no podían ponerle nombre. A veces, en medio de una conversación, me encontraba sin poder recordar detalles de momentos que parecían esenciales para mi vida. Nombres, fechas, incluso lugares que antes me resultaban familiares, se desvanecían de mi mente. Fue entonces cuando empecé a preguntarme si lo que había hecho, al firmar aquel contrato, había sido un error irreversible. Pero no podía volver atrás. Había dejado ir todo lo que me había dado sentido, todo lo que me hacía humano. La parte de mí que disfrutaba las pequeñas cosas, que valoraba las relaciones, ya no existía. En su lugar, había un vacío profundo que ni siquiera el dinero ni el poder podían llenar. Mis noches eran cada vez más largas, y mis sueños se volvían más oscuros, más intensos. Soñaba con esa figura, con sus ojos penetrantes, que siempre me observaban, esperando algo. Una noche, después de una serie de reuniones tediosas, sentí que algo se rompía dentro de mí. Miré a mi alrededor, y por primera vez, la brillante fachada de mi éxito me pareció falsa, como un castillo de naipes que en cualquier momento podría desplomarse. Decidí ir a aquel parque donde lo había encontrado por primera vez. Tal vez necesitaba respuestas, aunque sabía que no quería enfrentarlas. El lugar estaba desierto, y la oscuridad de la noche parecía envolverlo todo. Allí, en el mismo banco, estaba él. Lo reconocí inmediatamente, aunque esta vez no estaba tan seguro de querer hablar con él. Me miró fijamente, como si hubiera estado esperándome. No dijo una palabra, pero su presencia era tan abrumadora que no pude evitar acercarme. «Ya lo sabes, ¿verdad?», dijo al fin, y sus palabras me hicieron estremecer. «No puedes seguir con esta vida para siempre. El precio de lo que has hecho es más alto de lo que imaginas». No me atrevía a preguntarle qué quería decir con eso, pero la sensación de terror comenzó a crecer dentro de mí. No era solo que mi alma se estuviera perdiendo, sino que estaba comenzando a entender que el pacto no era solo sobre ganar cosas materiales, sino sobre perderme a mí mismo en el proceso. «Es tarde para arrepentirse», añadió con una sonrisa que no era una sonrisa. «Pero siempre hay opciones. Hay maneras de detener lo que está pasando». Aunque, su voz se desvaneció en el aire, y por un momento, sentí que el suelo debajo de mis pies comenzaba a temblar. Como si todo el universo se estuviera desmoronando alrededor de mí. No sabía si sus palabras eran una advertencia o una amenaza, pero una parte de mí no quería saber más. Quería volver a la vida que había dejado atrás, aunque sabía que eso ya no era posible. Cada segundo que pasaba, sentía que la esencia de mi ser se desintegraba un poco más. Aquel encuentro cambió algo dentro de mí. Aunque intenté ignorarlo, la presión de sus palabras se mantenía en mi mente. La oscuridad parecía crecer dentro de mí. Comencé a percatarme de que las personas a mi alrededor no eran las mismas. Había algo raro en sus miradas, como si hubieran notado que algo había cambiado en mi interior, algo que ellos no podían comprender, pero que me hacía diferente. La sensación de que todo se estaba desmoronando me acompañaba día y noche. Sin embargo, no podía dejarlo ir. No podía detenerme. Había demasiado en juego. Decidí que debía confrontarlo de nuevo. Necesitaba respuestas claras. Necesitaba saber cómo salirme de esta pesadilla antes de que fuera demasiado tarde. Volví al parque una y otra vez, buscando a esa figura, pero no apareció.
Ya no sabía si me estaba volviendo loco o si la desesperación me estaba cegando. La gente que antes me rodeaba comenzó a alejarse más, y las relaciones que tenía se fueron deshilachando poco a poco, como si algo invisible estuviera separándome de todo lo que alguna vez me importó. Me sentía atrapado entre un mundo de éxitos materiales y una creciente sensación de vacío. Fue entonces cuando comprendí lo que me había sucedido. No era solo que había perdido mi alma en el proceso de alcanzar todo lo que había deseado. Había perdido mi humanidad. La conexión con lo que realmente importaba, con lo que daba sentido a la vida, se había desvanecido. Y todo por algo tan sencillo como un acuerdo con un ser que nunca había tenido intención de cumplir su parte del trato. A pesar de mis esfuerzos por ignorarlo, la presión se volvía cada vez más insoportable. Los días se alargaban, pero la sensación de que estaba perdiendo algo más importante que cualquier cosa material se hacía cada vez más palpable. Había alcanzado una cima que muchos envidiarían, pero todo lo que sentía en mi interior era vacío. Los lujos, el éxito, las riquezas, ya no me sabían a nada. Lo que alguna vez fueron sueños cumplidos se habían convertido en grilletes invisibles que me ataban más que cualquier deuda. Y la peor parte era la soledad. Había perdido contacto con las personas que alguna vez amé, y las nuevas relaciones que había forjado se sentían superficiales, vacías. Cada vez que salía de mi casa, veía a las personas que solían ser parte de mi vida, pero ya no los reconocía como antes. Algo había cambiado en mí, algo que no podía poner en palabras. Era como si fuera un extraño en mi propia vida. De vez en cuando, encontraba un viejo amigo o un conocido, pero sus miradas eran frías. Me trataban como si no fuera el mismo, como si ya no existiera esa conexión genuina. Al principio, intenté racionalizarlo, pero con el tiempo me di cuenta de que lo que había perdido no era solo la gente, sino mi capacidad de sentir realmente. Todo parecía irreal, como si viviera dentro de una burbuja en la que nada realmente importaba. Era difícil de explicar, pero sentía que ya no podía volver a ser quien era. El dinero y el poder que había conseguido no me daban la paz que había imaginado. Era como si hubiera estado buscando llenar un vacío con cosas que, al final, no hacían sino profundizar ese mismo vacío. No podía seguir ignorando lo que el extraño hombre me había dicho: el precio es más alto de lo que imaginas. La frase no dejaba de repetirse en mi cabeza, y poco a poco, comencé a darme cuenta de que el pacto no era solo un intercambio de bienes. Había algo mucho más oscuro en juego, algo que me estaba despojando de mi alma sin que siquiera lo notara. En las noches, cuando la oscuridad se apoderaba de la ciudad, mis pensamientos comenzaban a volverse más confusos. Ya no sabía si lo que estaba viviendo era un sueño o una pesadilla. No había manera de escapar de esa sensación de desesperación. Traté de buscar consuelo en las cosas que antes me daban placer, pero ya no podía disfrutar de nada. Las cenas elegantes, los viajes exóticos, las fiestas exclusivas, todo se sentía vacío. La gente a mi alrededor se convertía en una serie de caras desinteresadas, personajes que solo existían para seguir el guión de mi nueva vida, pero sin verdadera conexión. Fue entonces cuando comencé a notar algo aún más perturbador. Al principio, eran solo pequeños detalles, como una sombra extraña en la esquina de mi visión o un susurro que parecía provenir de ningún lugar. Pero pronto se convirtieron en visiones claras. Durante las noches, en mis sueños, veía a la figura del hombre que me había hecho la oferta. Sus ojos eran lo único que brillaba en la oscuridad. No decía nada, solo me observaba, y en su silencio, parecía haber un conocimiento profundo, como si supiera todo lo que estaba sucediendo dentro de mí. Sentía que estaba siendo observado incluso cuando estaba despierto. Una noche, después de una reunión especialmente fría y vacía, volví a buscarlo. Esta vez no había dudas. Sabía que debía enfrentarme a él. Lo encontré en el mismo banco del parque, bajo la luz tenue de una farola. Estaba esperando, como siempre, con una calma inquietante. Me acerqué sin pensarlo, pero al ver su rostro, sentí una oleada de terror que me paralizó.
¿Te sientes bien?, preguntó, y su voz resonó en mi mente más que en mis oídos. Estaba jugando con mis pensamientos, con mis emociones. No te das cuenta de lo que has perdido, continuó, sin un ápice de compasión. Lo que has ganado no es real. Lo que eres ahora es solo una sombra de lo que pudiste haber sido. Ya no eres tú. Su simple mirada me hizo estremecer. Por un momento, sentí que mis piernas cedían, como si una fuerza invisible estuviera empujándome hacia el suelo. No quería escucharlo, no quería aceptar lo que estaba sucediendo, pero su presencia era tan abrumadora que no pude evitarlo. Cada palabra que salía de su boca tenía un peso, una carga que no podía ignorar. Hay una forma de liberar tu alma, de recuperar lo que has perdido. Pero como todo en esta vida, tiene un precio. Me sentí atrapado, como si no pudiera escapar de su influencia. En ese momento, me di cuenta de lo que estaba en juego. No era solo un intercambio de riquezas o poder. El pacto había sido mucho más que eso. Había sacrificado mi propia esencia, mi humanidad, por una vida que ahora me parecía vacía. Y lo peor de todo, era que ya no sabía si quería volver atrás. La idea de perder lo que había ganado me aterraba más que cualquier otra cosa. Estaba atrapado en un ciclo del que no podía escapar, donde todo lo que deseaba se desmoronaba ante mis ojos. Con el tiempo, mi mente comenzó a colapsar bajo el peso de lo que había hecho. El dinero, el poder, las riquezas, todo seguía llegando, pero no servía de nada. En las reuniones, mis palabras se volvían vacías. En las cenas, mi sonrisa era una fachada. En las noches, el silencio era mi único compañero. Ya no sabía quién era, ni lo que quería ser. Cada día me sentía más desconectado de la persona que fui antes. Y aunque sabía que había tomado una decisión irreversible, no podía dejar de preguntarme si había alguna forma de salir, de alguna manera, de la red que me había tejido aquel ser extraño, que ahora parecía tener control absoluto sobre mi destino. Pero la pregunta seguía rondando en mi mente: ¿había realmente una salida? ¿Podría liberarme de lo que había hecho, o había llegado demasiado lejos? Mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros. Ya no sabía qué era real y qué no. Los días parecían fundirse entre sí, y mi mente se encontraba atrapada en un constante ciclo de dudas y temores. Sabía que algo estaba mal, pero la magnitud de lo que había hecho me sobrepasaba. A cada paso, sentía la presión de lo que había perdido, de lo que ya no podía recuperar. Mis éxitos materiales seguían llegando, pero no servían para nada. Todo era solo una fachada, una ilusión que me mantenía atrapado en un mundo que ya no entendía. Las noches se convirtieron en mi única realidad. Las visiones del hombre seguían acosándome. Era como si estuviera siempre cerca, aunque no pudiera verlo. Sentía su presencia en cada rincón de mi vida. A veces, en la quietud de la madrugada, escuchaba su voz en mis pensamientos, sus palabras llenas de una verdad tan profunda que me aterraba. No puedes escapar de lo que eres ahora. Ya no hay vuelta atrás. Lo que has elegido, lo has elegido para siempre. Esas palabras retumbaban en mi mente, como una condena que no podía eludir. Intenté volver a las raíces de mi vida anterior. Busqué a los pocos amigos que aún quedaban, intenté acercarme a las personas que alguna vez me importaron. Pero era inútil. Algo había cambiado en mí, y no podía evitarlo. Ellos ya no me veían de la misma manera, y yo ya no los veía como antes. Lo que alguna vez fue un vínculo genuino, ahora parecía una sombra. Sus rostros se desdibujaban, sus voces se apagaban. Era como si me estuviera distanciando de todo lo que alguna vez fue importante. La conexión humana, ese lazo invisible que nos mantiene unidos, se había roto. Fue en ese momento cuando comencé a sentir que la oscuridad se estaba apoderando de mi ser. No solo en el sentido emocional, sino también en lo físico. Mi reflejo en el espejo ya no me era familiar. No era solo que mi rostro estuviera más cansado,
más envejecido por las noches interminables de insomnio, sino que había algo extraño en mis ojos, algo que no podía identificar. Sentía que me miraba a través de una máscara, una que había colocado sin darme cuenta, una máscara que ya no podía quitar. Mis propios gestos se volvían artificiales, como si estuviera actuando una vida que ya no me pertenecía. Un día, después de semanas de no dormir adecuadamente, me encontré con una nueva persona. Estaba en una conferencia de negocios, rodeado de gente que me admiraba, que me buscaba por mis consejos y mi éxito. Pero mientras escuchaba una de las presentaciones, la mirada de alguien en la multitud me hizo estremecer. Era un rostro conocido, uno que había olvidado, pero que ahora reconocí al instante. Era la mirada de mi antiguo yo, esa mirada llena de esperanza y sueños. Esa mirada que había perdido en el momento en que tomé el pacto. Mi corazón dio un vuelco, y en ese instante, supe que ya no podía seguir viviendo de esta forma. La angustia me consumió. No podía más. En medio de la conferencia, me levanté abruptamente y salí al aire libre, sin rumbo, sin saber realmente qué estaba haciendo. La gente me miró extrañada, pero yo no podía pensar en nada más que en esa imagen en mis recuerdos, esa mirada que me decía que había perdido lo único que realmente valía la pena. Mientras caminaba sin rumbo por las calles, algo dentro de mí se quebró. Empecé a comprender que, aunque todo lo que había ganado seguía siendo mío, no significaba nada. La vida que había elegido, la vida en la que había sacrificado todo lo que amaba, me estaba desbordando. No podía vivir en ese vacío, no podía seguir siendo un espectro de mí mismo. A lo lejos, vi un lugar familiar, una vieja cafetería en la que solía pasar mis mañanas con amigos. No la había visitado en años, pero algo me empujó hacia allí. Entré sin saber qué buscar, sin saber si encontraría algo más que recuerdos rotos. La cafetería seguía igual, pero había algo extraño en el aire. La gente me miraba como si supiera lo que había hecho, como si pudieran ver a través de mí. Me senté en una mesa junto a la ventana, observando cómo el mundo seguía su curso, ajeno a la tormenta que me consumía por dentro. En ese momento, el aire parecía volverse denso. Sentí que alguien se acercaba, y cuando levanté la vista, allí estaba él. El hombre, ese extraño ser que había transformado mi vida. Esta vez, su presencia no era tan tranquila. Su mirada, en lugar de ser una invitación, era una sentencia. Ya lo sabes, dijo con voz grave. El precio de lo que has hecho no se paga solo con el alma. Hay más en juego de lo que puedes comprender. Yo no pude responder. No había palabras que pudieran describir lo que sentía en ese momento. La culpa, el arrepentimiento, la desesperación, todo se mezclaba en un cóctel que me ahogaba. ¿Qué es lo que quieres?, le pregunté finalmente, y mi voz salió rota, casi desesperada. No me importaba lo que tuviera que hacer, pero necesitaba una respuesta. Necesitaba saber si había una manera de escapar, de dejar atrás todo lo que me había devorado. Él sonrió, pero no era una sonrisa de satisfacción, sino de conocimiento, de algo mucho más profundo que yo no podía entender. Hay muchas formas de pagar, pero lo que has perdido, lo que has dejado ir, no se puede recuperar tan fácilmente. El hombre me miró por unos largos segundos antes de añadir, lo que has ganado tiene un costo que no puedes medir. Cada decisión que tomas, cada paso que das, te lleva más cerca del abismo. El precio de tus deseos nunca fue solo lo que tuviste que sacrificar, sino lo que te has convertido. Me quedé en silencio, porque sus palabras me atravesaban como dagas. Y por un momento, deseé no haber nacido, no haber tomado esa decisión, pero sabía que era tarde para arrepentirse. Ya no había vuelta atrás. ¿Puedo salir de esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él solo asintió lentamente, pero su mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. La salida era posible, pero con un precio que no estaba dispuesto a pagar. El silencio que siguió fue insoportable. El aire en la cafetería se espesó, como si toda la atmósfera estuviera atrapada en ese momento.
El hombre, esa figura que había alterado mi vida, permaneció allí, inmóvil, observándome. Por un segundo, me pregunté si estaba soñando, si todo esto no era más que una pesadilla de la que no podía despertar. Pero sus ojos, tan penetrantes, tan fríos, me confirmaron que no era así. Estaba atrapado en mi propia realidad, una que ya no tenía vuelta atrás. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, incapaz de callar más. Mi voz sonaba vacía, como si no tuviera fuerza para emitir ni siquiera una palabra que pudiera cambiar lo que ya estaba hecho. El hombre sonrió, pero no con malicia, sino con una comprensión profunda, como si supiera exactamente lo que sentía. Lo que quiero, dijo pausadamente, es lo que siempre he querido, que entiendas lo que has hecho. Que entiendas el precio de tus deseos. Que veas, finalmente, lo que has perdido. Me sentí como un niño perdido, buscando algo, cualquier cosa que pudiera salvarme de esta espiral sin fin. Pero sabía que no había forma de salvarme. El precio ya estaba pagado, y no importaba cuántos arrepentimientos brotaran de mi pecho, no podría revertir lo que había elegido. Él no había venido a darme una salida, sino a recordarme que nunca habría forma de escapar completamente de la sombra de mis propias decisiones. Lo que he perdido. Repetí, mirando mi reflejo en el cristal de la ventana, que me devolvía una imagen ajena, un rostro marcado por la fatiga, los excesos y una vida vacía de propósito. Era como si ya no fuera humano, como si fuera una sombra que caminaba entre los vivos. Lo que he perdido no lo puedo recuperar, ¿verdad? No era una pregunta realmente. Lo sabía. Exacto, respondió él, sin ningún atisbo de compasión. Ya no eres quien eras. El contrato que firmaste no solo te dio todo lo que querías, sino que te cambió para siempre. Te despojó de lo que era genuino, de lo que te hacía tú. La vida que has llevado ahora es solo un reflejo de lo que alguna vez soñaste, pero vacío. Y lo que es peor, cada momento que pasas en ella te aleja más de lo que una vez fuiste. Quise gritarle, decirle que estaba equivocado, que no podía ser así. Que yo todavía podía encontrar una manera de sanar, de volver a ser el mismo. Pero algo en su mirada me detuvo. Él sabía más que yo. Sabía que lo que estaba viviendo era una condena de la que no había escape. No solo había vendido mi alma, sino que había dejado ir mi humanidad. El abismo entre lo que era y lo que me había convertido era más grande de lo que jamás imaginé. Entonces, ¿qué hago?, pregunté, sintiéndome más pequeño que nunca. ¿Qué se supone que debo hacer con todo esto? ¿Cómo puedo seguir viviendo con este vacío, con esta vida que no es mía? Él se inclinó ligeramente hacia adelante, y por un momento, creí que me diría algo que al menos podría ofrecerme consuelo, algún tipo de solución. Pero no fue así. No hay solución. No hay salvación. Lo que haces ahora es seguir viviendo en este lugar sin vida, buscando un propósito que nunca encontrarás. Los deseos que creíste cumplir son solo ilusiones, y la tristeza de no poder volver atrás es el verdadero precio que pagas. Porque lo que obtuviste de mí nunca fue lo que esperabas. Nunca fue real. Un pesado silencio llenó la habitación. No podía soportarlo más. La angustia, la culpa, la desesperación se apoderaban de cada rincón de mi ser. Ya no tenía fuerzas para seguir. Todo lo que había querido, todo lo que había soñado, me había dejado más vacío que nunca. Mi mente seguía girando sin encontrar respuestas. No había vuelta atrás, y de alguna manera, ya había aceptado que lo que había hecho era irreversible. Había sellado mi destino, y todo lo que me quedaba era este vacío abrumador, esta vida que ya no me pertenecía. «Entonces, ¿qué quieres de mí ahora?», murmuré, derrotado. «¿Qué más puedes pedirme? Ya no tengo nada más». El hombre, aún con esa sonrisa que parecía entenderlo todo, se levantó lentamente. «Nada más. Lo que querías, lo tienes. Pero recuerda, hay precios que no se pueden pagar solo una vez. Tú has pagado el tuyo, pero el costo de vivir con él es mucho mayor de lo que puedes imaginar.
Ahora vete, porque lo que has perdido no se puede devolver. Sin decir nada más, me dio la espalda y comenzó a caminar hacia la puerta. Yo seguía allí, inmóvil, atrapado entre la confusión y la desesperación. Ya no sabía si quería seguir viviendo en este tormento o si debería simplemente dejar todo atrás. Pero el hombre no me ofreció ninguna salida. No había redención en sus palabras, ni piedad en su mirada. Solo quedaba la amarga verdad: lo que había perdido nunca podría ser recuperado. Salí de la cafetería con el peso de esas palabras en mi mente. Cada paso me hundía más en la certeza de que mi vida ya no tenía sentido. Lo que había elegido me había llevado a este abismo del que no había escape. Mi alma, mi ser, ya no eran los mismos. No había futuro en el que pudiera encontrar paz. No podía vivir con lo que había hecho, pero tampoco podía deshacerlo. Y así, mientras caminaba por las calles vacías, me di cuenta de que no había más camino que seguir. Ya no quedaba nada. Solo quedaba enfrentar lo que había hecho, lo que había sido y lo que jamás volvería a ser.